Resumen del programa Trastornos del comportamiento en niños. Los trastornos del comportamiento son los principales motivos de consulta en la infancia. Su frecuencia se sitúa entre el 8 y 12%. Es más frecuente en el sexo masculino y se presenta en edades más tempranas con síntomas más graves. La sintomatología que presentan es variada, con predominio de comportamientos contrarios a los derechos de las otras personas y a las normas sociales establecidas. Como consecuencia de ello, se deterioran la socialización y se aumenta el riesgo de padecer retraso escolar y consumo de tóxicos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y debe realizarse de manera precoz, puesto que el paso del tiempo empeora el pronóstico. Los aspectos preventivos son de suma importancia, ya que reducen la probabilidad de aparición del trastorno o frenan la progresión de los mismos si ya está establecido el problema. El origen es una combinación de factores ambientales, genéticos y temperamentales de los niños. Esta combinación puede producir comportamientos no adecuados a las normas sociales o a los derechos de las demás personas. Sin embargo, la denominación trastorno del comportamiento se debe reservar para las ocasiones en las que exista una entidad clínica definida. Los trastornos del comportamiento más frecuentes son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. Ahora les voy a hablar sobre el trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante es un patrón de comportamiento desafiante hacia la figura de autoridad, junto con discusiones frecuentes, negativa a cumplir sus responsabilidades y enfados con otros niños o con los adultos. De hecho, su estado de ánimo más frecuente es de enojo, de irritabilidad. Además, para considerar su diagnóstico, estas conductas tienen que crear dificultades en varios contextos, por ejemplo en la casa, en el colegio, durante al menos 6 meses. Su frecuencia estimada se encuentra entre el 3 y el 8%. La edad de aparición es entre los 8 y los 10 años, aunque se puede observar en edades más tempranas. Los síntomas conllevan un comportamiento hostil, desafiante y negativista, dirigido habitualmente hacia las figuras de autoridad. Las conductas expresadas no son tan graves como en el trastorno disocial, ya que no existen agresiones físicas ni transgresiones serias de las normas. No se puede considerar como una forma leve del trastorno disocial, ya que son entidades independientes y habitualmente no se observa una continuidad temporal en el desarrollo de una y otra. Existe la posibilidad de que se presenten otros trastornos en situación de comorbilidad con el trastorno negativista desafiante y también con el trastorno disocial. El más frecuente es el TDAH. Se conoce que más de un 30% de niños con TDAH van a desarrollar trastorno negativista desafiante. Es importante, por tanto, descartar que también tenga TDAH cuando el motivo de consulta es oposicionismo o conductas desafiantes. En muchas ocasiones, las dificultades de convivencia, relación, problemas comportamentales que crea el trastorno negativista desafiante pueden hacer que nos centremos en ese problema y que obviemos preguntar por los síntomas del TDAH. Ahora hablaremos sobre el trastorno disocial.
El trastorno disocial es un trastorno del comportamiento más grave. Se puede definir como situaciones en las que aparece un patrón de comportamiento antisocial que vulnera derechos de las otras personas, así como normas de convivencia o reglas socialmente aceptadas para su edad, siendo estos comportamientos inmanejables por personas cercanas, lo que provoca un deterioro progresivo y significativo en el ámbito interpersonal, relacional y laboral. Su frecuencia estimada se encuentra entre el 1 y el 3% y la edad de aparición se sitúa en la preadolescencia y adolescencia. Los síntomas son la presencia de conductas persistentes y recurrentes no adaptadas a las normas sociales de su edad y que viola los derechos de los demás. Se pueden producir agresiones a personas, maltrato animal, destrucción de la propiedad propia o ajena, robos y transgresiones graves de las normas sociales. Así bien, estos trastornos, como cualquier otro trastorno del comportamiento, es importante que hagamos una atención lo más temprana posible. Los trastornos del comportamiento pueden acompañarse de otros problemas. Frecuentemente se acompañan del consumo de drogas, cuando estamos hablando ya de preadolescentes o adolescentes, también de fracaso escolar. Es importante que si detectamos estas señales de alarma, acudamos a un especialista y pidamos la ayuda necesaria antes de que esto avance a problemas mucho más serios.